Muy buenas tardes, mi nombre es Franco Sequera, esta es mi exposición sobre la propagación de ondas guiadas y radiación electromagnética. Ok, continuamos. Ok, en primer punto, líneas de transmisión. Inciso A, consideraciones generales. Bueno, una línea de transmisión es una estructura física diseñada para transportar energía electromagnética desde una fuente hasta una carga, especialmente cuando la longitud de la línea es comparable con la longitud de onda de la señal. Unos ejemplos de tipo de líneas de transmisión: tenemos el cable coaxial, que lo conocemos bastante por televisión por cable y también por internet; el par trenzado, o también conocido como cable UTP, lo usamos también para conexión de internet por cable, y en algunos casos eh, cámaras de seguridad para transmitir señales de video y de voltaje. Microstrip, bueno, es un conjunto de cables que forman una banda en el que transmiten una señal, tienen diferentes colores así. Y línea bifilar, que es sencilla, ya la hemos visto anteriormente en transmisión de corriente, que son solamente dos filas, una negra y una blanca. Ok, del inciso A, punto número 1, funciones de la longitud de onda. Pues bueno, en esta fórmula tenemos que la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación entre las frecuencias. Ok, cuando la longitud física de la línea es mayor que aproximadamente la longitud de onda entre 10 o sobre 10, el análisis debe hacerse como línea de transmisión y no como circuito de elementos concentrados, que veremos elementos concentrados más adelante. Punto número 2, modo de propagación TEN. TEN significa transversal electromagnética. Okay. Su característica: que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí, ambos son perpendiculares a la dirección de propagación, no existen componentes longitudinales. Las líneas coaxiales y pares filiares trabajan en modo T. Okay. En el inciso B, modelo de elementos concentrados. Okay. Una línea real se modela con parámetros distribuidos, estas son las unidades de longitud. Dice aquí modelo RLGC. Okay. Tenemos aquí unas derivadas parciales, que serían la derivada parcial del voltaje con respecto a la posición a lo largo de la línea, que es igual a menos la resistencia por unidad de la longitud más unidad imaginaria y frecuencia angular de la inductancia por unidad de la longitud. Esto entre paréntesis por I, que es la corriente. Okay. En líneas con pérdidas, pues cuando la resistencia y conductancia son diferentes de cero, hay pérdidas. En este inciso, punto número 1, el coeficiente de reflexión. Que bueno, tenemos el coeficiente de reflexión, que es igual a impedancia de carga, ZL, impedancia de carga, y menos la impedancia característica entre impedancia de carga más la impedancia característica. Okay, tenemos unos casos que dice que si la coeficiente de reflexión es igual a 0, es una adaptación perfecta, pero si es distinto de 0, existen reflexiones. Ya si existen reflexiones, tenemos las ondas estacionarias. Ocurre cuando hay reflexiones relacionadas de ondas estacionarias, ROE. Okay, ROE es igual a 1 más la coeficiente de reflexión cuando es distinto de 0 entre 1 menos el coeficiente de reflexión cuando es distinto de 0. Esto sería, si es distinto de 0, vemos ahí el valor absoluto en la fórmula.
Ok, ahora vamos con guías de ondas. Una guía de ondas es una estructura metálica hueca que guía ondas electromagnéticas. Se usan en microondas. Vamos a ver más adelante de qué hablan estas guías. Modo TE y TM. Transversal eléctrico. No existen componentes eléctrica longitudinal. Y TM es transversal magnético. No existen componentes magnéticos longitudinales. En guías de ondas, este, en guías de ondas no existe modo TEM. Ok. Este es el punto A. Vamos al punto B, que sea frecuencia de corte. Frecuencia de corte es la frecuencia mínima para que un modo pueda propagarse. Okay. La frecuencia de corte es igual a 1 entre, entre 2pi por la raíz cuadrada de mu por epsilon, multiplicado por la raíz cuadrada de m por pi sobre a al cuadrado más n por pi sobre b al cuadrado. Ok, tenemos entendido, ahora vamos a explicar. Mu es la permeabilidad, epsilon es la permitividad, mn son los modos de propagación y a y b son las dimensiones de las guías. Esta ecuación determina la frecuencia mínima a la cual un modo específico puede propagarse dentro de una guía de onda. Ok. Modo dominante. Ok, ¿de qué nos referimos con modo dominante? Es que tiene la menor frecuencia de corte, lo que significa que es el primer modo que puede propagarse cuando aumenta la frecuencia. Okay. En frecuencia de corte en guías rectangulares. Frecuencia de corte en guías rectangulares. Bueno, en el D me explican cuáles son las figuras de las guías. Tenemos guías rectangulares, guías circulares, guías eléctricas, guías dieléctricas y fibras ópticas. Claro, estas son, como dice, estructuras metálicas huecas de diferentes figuras. Por dentro van a pasar las ondas electromagnéticas o eléctricas. En este caso, electromagnéticas. Frecuencia de corte en guías rectangulares. En este caso vamos a hablar de TE10. TE10 es una guía de onda rectangular en modo dominante. La fórmula, claro, tenemos esta fórmula, pero hablando de TE10 en guía rectangular, se simplifica la fórmula. Ya tenemos lo que es la frecuencia de corte simplificado, que sería la velocidad de la luz sobre 2 por el lado mayor de la guía rectangular. Ok, y vamos a la radiación y antenas. Ok, bueno, concepto de radiación. Radiación es el proceso mediante el cual la energía electromagnética se propaga en un espacio libre. Okay. Las antenas convierten energía eléctrica a ondas electromagnéticas, que es la transmisión, y ondas electromagnéticas a energía eléctrica, que es la recepción de las señales. Ese es el trabajo de las antenas. Inciso A, inciso B, características de radiación. Punto 1, patrón de antenas. Una antena, bueno, tenemos aquí antenas que representan cómo se distribuye la potencia radiada en el espacio. Bueno, se puede distribuir de manera unidireccional y direccional. Okay. Una antena unidireccional distribuye la potencia de manera uniforme en todas las direcciones horizontales. Esta tiene características que concentran la energía en una dirección específica. Mayor alcance, mayor ganancia. Okay. Y no, no puedo parar, también que yo el teléfono.
Ok. Bueno, la omnidireccional, en varias direcciones, la direccional en una sola dirección. Ok, concentra la energía en una dirección específica. Esta sería la direccional. Mayor alcance, ganancia y cobertura. Las diferencias es que la unidireccional tiene más cobertura y menor alcance. La direccional tiene menor cobertura y mayor alcance. Ok, dimensiones de haz. Ok, dimensiones haz, hablamos que es el ángulo que mide qué tan abierto o concentrada está la radiación de una antena. El ancho de haz a menos 3 decibelios en un ángulo promedio entre los dos puntos donde la potencia radiada cae a la mitad de su valor aproximado. Eso es lo que significa el ancho de haz. Entre el ancho de haz sea más pequeño, la antena será más direccional, tendrá mayor alcance. La dimensión de haz sea más grande, la antena será menos direccional, pero tendrá mayor cobertura. Directividad. Es la relación entre la intensidad máxima radiada por una antena y la intensidad promedio en todas las direcciones y nos indica qué tan concentradas están las energías. Aquí tenemos esta, esta fórmula que dice dirección es igual a 4 por pi de Ok, la fórmula es directividad es igual a 4 por pi por la intensidad máxima de radiación entre, entre el potencial total de radiada. Esa sería la fórmula de la directividad. Ok, la ganancia indica qué tan fuerte transmite una antena en una dirección determinada. Ok, ganancia es igual a la eficiencia por la directividad. Ok, resistencia de radiación. La resistencia de radiación es una resistencia equivalente que representa la potencia que una antena irradia en forma de ondas electromagnéticas. Ok, tenemos potencia radiada es igual a un medio por la corriente al cuadrado por la resistencia de radiación. Ok. Diferencias importantes. Las antenas tienen dos tipos de resistencia. Resistencia de radiación y resistencias de pérdida. La suma de ambas resistencias es el total de de la resistencia de la antena. Mientras mayor sea la resistencia de radiación comparada con la pérdida, mayor será la eficiencia de la antena. Ok, habíamos dicho también aquí la ganancia, entre mayor ganancia, mayor alcance, es la dirección. Por eso a eso se refería la ganancia. Entre mayor ganancia, mayor alcance. Y tenemos área efectiva. El área efectiva es la cantidad de energía electromagnética que una antena puede captar del espacio cuando funciona como una receptora. Tenemos aquí la fórmula, que sería área efectiva es igual a longitud de onda al cuadrado por la ganancia entre 4pi. Okay, el área efectiva representa la capacidad de una antena para captar potencias provenientes de una onda electromagnética incidente. Okay, por inciso C tenemos los tipos de antenas. Tenemos antena de dipolo, monopolo, Yagi-Uda, parabólica, antena del parche y antena helicoidal. Okay, dentro de las más comunes y de las que hablamos más
Cuando nos referimos a ganancia, a directividad, a avances, a alcance, creo que estaría más la antena parabólica. La antena parabólica. Entonces, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por, por, por permitirnos tener esta fructífera exposición. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego.